Vamos a hablar sobre base de datos relacionales. Nosotros debemos de conocer qué es una base de datos y cómo se compone una base de datos y cuál es lo primordial que debemos de realizar al momento de estar desarrollando una aplicación, un programa, llámese como ustedes lo quieran llamar, pero siempre debe de tener las bases fundamentales. Y esto es elegir lo que es o analizar la problemática y implementar base de datos relacional o base de datos no relacional. La diferencia entre esto es la relacional se compone entre una o varias tablas que están relacionadas y que éstas se asocian una con la otra por medio de un campo común. Llámese el campo común en una tabla llamada padre, en la tabla llamada hija. Entonces, en la tabla padre está una primary key y en la tabla hija existe una clave foránea. Esta clave foránea es la relación, lo que nos hace relacionar entre la tabla padre. Entonces, este campo común hace que estas dos tablas se relacionen. Existen consultas SQL que puedes hacer a través de una consulta, de un select. Puedes hacer un select asterisco from y realizar una consulta SQL, que más adelante la vamos a ver, en una práctica que la podemos hacer ya. Consultas SQL que para que tú consultas una o varias tablas, puedes unir una tabla con la otra, puedes hacer un inner join, puedes hacer un left join. Luego de esto también podemos hacer la diferencia entre estos y la diferencia entre la base de datos no relacional es que la base de datos relacional se compone de colecciones y todo está compuesto en una colección. Estas bases de datos relacionales se conocen, las podemos trabajar con un gestor o un gestor de base de datos, bien sea Mongo en el caso de base de datos no relacional. Y en el caso de base de datos relacional, puedes utilizar MySQL, puedes utilizar Postgre y puedes utilizar Oracle. Entonces, según el concepto de Wikipedia, ¿verdad? Que la base de datos es un tipo de base de datos que cumple con el modelo relacional, el modelo más utilizado actualmente para implementar base de datos ya planificada tras ser postulada. Un sistema de software utilizando para mantener las bases de datos relacionales es un Relation Database Manager System, RDBMS, o sistema de gestión de base de datos relacionales. Es lo que les digo. MySQL o Postgre tienen este gestor para manejar la base de datos. Todos los sistemas de base de datos relacionales utilizan SQL, es decir, todos los sistemas de base de datos utilizan SQL, Structure Query Language, para consultar y mantener las bases de datos. Entonces, ¿por qué es tan importante conocer la base de datos? Porque todo software que tenga un desarrollo tiene que enviar información, recibir información. Todo software empresarial consulta una API, envía información y recibe información. ¿Cómo se compone? Bueno, el frontend envía información al backend. Este recibe acá, ¿verdad? Y recibe y dice, bueno, proceso la información en un servicio y le envío la información a la base de datos, ¿verdad? Y lo que la base de datos agarra por allá, una consulta SQL, que puede hacer por query nativa a través de un JDBS, envía la información y el backend la procesa y la envía a través de un API REST, se la envía al frontend. Entonces procesa la información y la hace que salga para que nosotros podamos visualizar. Nosotros los usuarios finales. Entonces, aquí entra un conjunto de herramientas que pudiéramos utilizar, herramientas tecnológicas que podemos usar para persistir, para mostrar esa información de cómo es el trasfondo para entenderlo mejor. Bueno, hoy en día existen los ORM, hay ORM para Java, hay ORM para PHP, hay ORM para Kotlin,
hay ORM para Python. Entiendo que para PHP es Laravel, que puedes utilizar un ORM dentro del Laravel. Allí ya no me recuerdo mucho. Sé que en Java está JPA con Hibernate para el caso del mapeo de las entidades y todo esto, y te puedes traer la consulta y puedes usar consultas nativas a través del ORM y ya no hagas consultas SQL. Normal hacerlo, pero lo haces de otra forma, pero te lo simplifica un poco más. Entonces, es muy importante conocer lo que hace la base de datos y lo que está detrás de todo esto del backend para poder emprender esta profesión. Si la estás aprendiendo, estás estudiándola, entonces es bueno que en tu inicio aprendas un poco lo que es algoritmo, aprendas un poco de diagrama de flujo, aprendas un poco de diagrama de entidad-relación, para que así logres comprender cómo crear una base de datos, cómo crear una tabla, cómo hacer una relación de unos a muchos, de muchos a muchos, de uno a muchos, cómo se hace una base de datos, cómo la vas a definir, si vas a definir una base de datos relacional, cómo la vas a normalizar, cómo es la nomenclatura. Entonces, todo esto lo vas a conseguir en mi canal. Sígueme en mi canal de FMautinodec. Estoy por YouTube, estoy por Twitch. Estamos comenzando, pero vamos a apoyarnos un poco. Yo te apoyo y tú me apoyas. Y de esta forma emprendemos y estamos codificando y estamos innovando en nuestra profesión.